mis encuentros con el Espíritu Santo eran a las 2:45. Yo no podía dormir, pero llegó un día donde no apareció. Y las 2:45, y las 3, y las 4, y las 5. Y me puse a llorar y le dije, ¿pero dónde estás? ¿Qué tan importante es la oración de madrugada para poder conocer la persona del Espíritu Santo? 5 minutos allá son 2 horas acá. Que en ese jardín las flores cantan, el agua canta, todo tiene vida en ese jardín. El árbol de justicia no deja de crecer, sus colores no son de acá, no es un color azul, no es un color rosa, no sé cómo se llaman esos colores. En una de mis experiencias allá, yo me quise tirar al agua y él me dijo, no lo hagas porque no vas a poder pasar. ¿Cómo yo puedo ser sensible al Espíritu Santo? Dios nos está hablando siempre, todo el tiempo y por todo lado. El detalle es, ¿tengo la sensibilidad para escuchar la voz de Dios? Anteriormente estuvimos grabando un video hablando acerca de que no ignoremos al Espíritu Santo, y este video sé que ha marcado muchas vidas. Y hoy tenemos una segunda parte hablando acerca de su voz, pero no obstante a esto, si te has preguntado cómo puedo callar mi mente para poder escuchar al Espíritu y cómo yo puedo entrar en el mundo espiritual para poder discernir la persona del Espíritu Santo, yo sé que este video va a bendecir tu vida porque Dios nos ha permitido tener nuevamente con nosotros a la pastora querida Quiñones. Pastora, un placer tenerla nuevamente en el programa. Amén, gloria a Dios. También me siento muy privilegiada hoy de compartir contigo. Ha sido de gran bendición encontrarnos, amén. El encuentro ha sido maravilloso porque vemos que los temas que hemos tocado han sido de edificación, amén, para la iglesia, para las vidas. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo, edificar, guiar, consolar. Y hoy glorificamos y honramos al Espíritu Santo una vez más en este día. Amén. Y muchas gracias por invitarme. El placer es todo nuestro, pastora. Realmente, como les expliqué desde el principio, para mí hablar acerca de la persona del Espíritu Santo es una línea de la cual nunca queremos desviarnos, porque yo entiendo que ese es el centro del Evangelio. Ahora, hablar del Espíritu Santo, hay muchas cosas de las cuales pudiéramos, ¿verdad?, partir de él. Pero hoy específicamente, dentro de tantas cosas que vamos a hablar, quiero que nos centremos primeramente en la voz del Espíritu. En el video anterior usted estuvo hablando de que para poder escuchar al Espíritu Santo, primero hay que entrar en el Espíritu. Y luego que entramos en el Espíritu, ¿verdad?, es allí cuando nos desconectamos de nuestra carne para poder escuchar su voz. Y unos cuantos misterios que ustedes saltaron en el video anterior, que quiero, ¿verdad?, centralizar específicamente en cómo podemos callar nuestra mente para poder discernir lo espiritual, pero sobre todo la voz del Espíritu Santo. Gloria a Dios. A ver, yo hablaba de este tema y daba como unos pasos, ¿cierto? Decía que primero había que orar, que hacer una oración mínimo como de 1 hora, ¿cierto? Una oración, me estoy conectando con el Espíritu de Dios. Pero es importante porque yo hablaba de hablar también en lenguas y no todas las personas hablan en lenguas, ¿sí? Aunque algunas han sentido el Espíritu Santo o sienten las manifestaciones del Espíritu Santo a través de un calor en ciertas zonas del cuerpo, a través de un viento, ¿cierto? A través de un fuego que sienten sobre su cabeza, un fuego sobre su espalda, sobre sus pies, porque el Espíritu Santo se manifiesta de diferentes formas, ¿sí? Pero ¿cuál es o qué es lo que pasa cuando recibo un bautizo en el Espíritu Santo? Que eso ya sería un bautizo en el Espíritu Santo. Y hablo nuevas lenguas dentro de mí. Es cuando el Espíritu Santo fluye dentro de mí como ríos de agua viva, dice la palabra. Cuando Nicodemo hablaba con Jesús, le pregunta, ¿pero cómo puede un hombre nacer de nuevo? Volver al vientre de su madre y volver a nacer. Y él le dijo, no es de esa manera, no hablo de nacer de nuevo físicamente, le está hablando de un nuevo nacimiento espiritual, amén, y habla de que de un fluir, de unos ríos de agua viva que recorran el interior. Cuando el Señor a mí me da la oportunidad de ir y conocer mi corazón, yo veía una fuente de agua en el centro de mi corazón. Una cascada de agua que fluía y se movía.
era el río del Espíritu Santo dentro de mí. Y ese río no está solamente dentro de la pastora Quiñones, está dentro de toda persona que ha recibido el bautizo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa cuando el espíritu tuyo se conecta con el Espíritu de Dios? Hay una comunicación allí, es como que, a ver, ¿cómo te explico? Como que tenemos un enchufe, ¿cierto? Para conectar la luz, para que ese micrófono funcione, tiene que estar conectado, ¿cierto? A una fuente de energía. Lo mismo pasa con el ser humano cuando conoce al Espíritu Santo, cuando se bautiza en el Espíritu Santo, recibe ese bautizo, esa va a ser la conexión para él poder comunicarse ya a otra dimensión, a otro tipo de revelación, a otro tipo de enseñanza, a otro tipo de profundidad en el Espíritu. Entonces quiero decirte que si tú no has sido bautizado en el Espíritu Santo, si no has recibido ese bautizo, bueno, pues todavía no estás conectado. O sea, eres solamente la toma que está ahí, pero no tiene la energía. Oh, gloria al Señor. Entonces necesitas la energía. ¿Cuál es esa energía? El Espíritu Santo de Dios, para que fluyan los ríos de agua viva dentro de ti y puedas conectar a otra dimensión. Hay una pregunta que se hace mucho la gente y me ha escrito debido a la entrevista que tuvimos en la ocasión anterior, y es: ¿cómo puedo hablar en lenguas? O sea, lo estoy buscando, yo deseo ser llena del Espíritu Santo, yo he anhelado tener el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Pero no lo tengo. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago, pastora, para entrar? ¿Cómo hago para recibir ese bautizo del Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo sí debe ser anhelado, debe ser buscada su presencia, amén. Pero hay algo que yo he identificado, y es en las personas antes de ministrársele ese empoderamiento, por así decirle, antes de decirle: ven, en el nombre de Jesús, hoy se desatan nuevas lenguas en ti, hoy hay un mover del Espíritu Santo. Es el espíritu de temor, es el temor a algo desconocido, es el temor a hablar una lengua que tú no conoces, un idioma que no sabes, un idioma que no puedes interpretar. Y el espíritu de temor sí es el que bloquea el que tú puedas hablar nuevas lenguas. Wow. Pastora, ¿cómo puede cambiar nuestra vida espiritual cuando empezamos a hablar en lengua? Cambia por completo. O sea, no eres el mismo, porque es que ya está esa conexión con el Espíritu de Dios, ya hay algo dentro de ti que se está moviendo. En ese jardín tuyo que es tu corazón, ya hay un río que está fluyendo. El detalle que pasa con esto: a veces las personas reciben el bautizo del Espíritu Santo en un toque especial, en una atmósfera que se provocó en la iglesia, por así decirlo. Fuimos a la iglesia, a un servicio, vino una atmósfera de gloria sobre el lugar y hablamos en lenguas, o una atmósfera, ¿qué? Profética, ¿sí? Y hablamos en lenguas, pero solo las hablamos allá en la iglesia. En la casa llegamos a hacer las actividades que hacemos normalmente, a entretenernos, a ver Netflix, a esto, a lo otro, y nos olvidamos de Espíritu Santo. ¿Cuándo nos volvimos a acordar del Espíritu Santo? En el servicio de la semana siguiente, que volvemos el otro domingo a la iglesia y ay, sí, aquí está el Espíritu Santo. Hola, Espíritu Santo. Una semana después hay otra atmósfera de gloria en la iglesia. Y ahí volví a sentir al Espíritu Santo y volví a hablar en lenguas y lo abandoné durante ¿qué? Una semana, durante 15 días. Entonces, esta personita que está haciendo esto no está trabajando en la dimensión del Espíritu, no está alimentando su relación con Él, no le está dando el lugar al Espíritu Santo que le corresponde, solamente está visitando la presencia del Espíritu Santo. Wow. Dice el Salmo 91, el que habita bajo el abrigo, ¿de quién? Del Altísimo. Pero dijo, ¿el que visita el abrigo del Altísimo o el que habita? El que habita. El que habita. Entonces, ¿estamos habitando en la dimensión del Espíritu o visitamos la dimensión del Espíritu? Wow. O sea, ¿estamos visitando o estamos habitando? Si tú quieres tener, yo siempre he dicho, si quieres tener experiencias extraordinarias, haz sacrificios extraordinarios, haz búsquedas extraordinarias. A mí no me digas que vas a hablar con el Espíritu Santo cuando cada mes estás buscando acercarte o sentir una atmósfera que alguien en la iglesia que sí se ha conectado, que sí cuida su relación con el Espíritu Santo, la ha provocado, ¿sí?
En alguna ocasión yo llegué a una iglesia y había una abuelita orando detrás de la puerta de la iglesia. Y siempre esta abuelita yo no la veía en la iglesia ni cantando, ni participando en el altar, ni nada. Solamente era ahí, detrás de la puerta. Pero era la abuelita más amorosa de toda la iglesia. Era una anciana. Y siempre me recibía con mucho amor. Yo tenía como unos 14 años, recién de mi primera experiencia con el Espíritu Santo. Empiezo a llegar temprano a la iglesia pues para orar con los que llegaban temprano. Y un día le pregunto, ¿por qué tú siempre estás ahí detrás de la puerta? Pero porque yo no veo que tú cantes ni nada. Ella me dijo, el trabajo más grande es el del Espíritu Santo. Y ese trabajo más grande no precisamente está allá en el altar. Me dijo, la gente que pasa por esta puerta, o sea, ella estaba haciendo un trabajo específico en esa puerta. Y los demonios se tienen que quedar afuera. Y sí, la gente entraba y era otra atmósfera. Ella era la que provocaba esa atmósfera. Y yo llegué a notar que cuando ella no iba a la iglesia, el servicio era muy diferente a cuando ella estaba. O sea, esa anciana aportaba una gloria, una atmósfera que provocaba un cambio en toda la congregación, en todos los servicios. Wow. Entonces nótese que la que conectaba con el Espíritu era ella. Yo analizaba eso. Eso pasa con muchos creyentes. Hay mucha gente que habla en lenguas, pero ¿qué pasa? Ellos no están conectados, no están alimentando esa fuente que debe de alimentarse ¿de dónde? Del Espíritu Santo de Dios, de mi relación con Él. Entonces quiero ser bautizado, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, debo buscarlo, debo anhelarlo y algo importante, debo reprender el espíritu de temor. Porque el espíritu de temor es el que bloquea a la presencia del Espíritu Santo. Wow, pastora, yo la he escuchado hablar acerca de la oración de madrugada, porque decía que dependiendo cada cierta hora, hay más facilidad de poder conectar nuestro espíritu al Espíritu de Dios y de esta manera tener una línea directa para poder recibirlo de Dios. Sé que hay muchas personas que dicen que Dios escucha a toda hora, otros que dicen que Dios no necesita que tú estés de madrugada para poder hablarte. Pero usted decía ahorita también que si quieres ver algo extraordinario, tienes que hacer sacrificio extraordinario. Por eso quiero preguntarle, ¿qué tan importante es la oración de madrugada para poder conocer la persona del Espíritu Santo? Wow, el tema de la oración, el mismo Espíritu Santo te lleva a conversar con Él. Yo soy de las personas que he visto y he notado mucho esto, gente que ora, ministros que oran media hora, una hora, y ya lo ponen como que, bueno, yo ya oré, y lo hacen como un requisito. Yo hablaba contigo cuando veníamos en el vehículo y te decía como que hay gente que como que encasilla a Dios o lo pone en una disciplina, pero una disciplina tuya, no de Dios. ¿Sí? Eso es cuando tú quieres como someter tu misma carne porque la carne nunca va a querer orar. ¿Sí? La carne tira para abajo y el espíritu hacia arriba, dice la palabra. La carne nunca va a querer orar, nunca va a querer ayunar, nunca va a querer estar de madrugada orando, sino durmiendo. Pero llega al punto, o sea, mira lo que es esto, donde el cristiano lo coge como una disciplina o una obligación, y cuando tú oras por disciplina o por obligación, no vas a conectar con el Espíritu Santo. No, porque incluso hay creyentes que se vuelven igual que otras iglesias que no son cristianas evangélicas y hacen unas oraciones repetitivas. Hay creyentes que repiten la oración literal. No es un Padre Nuestro, pero es una oración repetitiva. Y ya, Señor, gracias por este día, era esto, pero Dios nunca habló.
Nunca llegó el Espíritu Santo ahí, no hubo un sentimiento, no hubo una presencia del Espíritu Santo ahí. Entonces, qué triste es, pienso yo desde mi concepto, qué triste es sentarme a hablar con Dios y no escucharlo. Orar solo. Diría que es algo que está como, no hay una respuesta. A la diferencia de hablar con Dios, de conversar con Dios, y de que mi corazón, mi pensamiento fue escuchado y atendido. ¿Se puede hacer eso? Hay gente que dice, no, pero es que no se puede. Sí se puede. Es trabajar en mi relación con Dios. Yo le ponía la comparación de si tengo una relación sentimental con alguien. Yo tengo a mi esposo, yo todos los días quiero ver a mi esposo, estar con mi esposo. Es más, estoy sobre mi esposo todo el tiempo. Ven, te limpio, ven, te seco el sudorcito, ven, te doy un besito, un abracito. Tengo una relación con él. Wow. Pero entonces, ¿cuál es la relación que tenemos con el Espíritu Santo? ¿Cuál? Lo que tenemos es necesidades y cuando nos ponemos a orar es ayúdame, necesito pagar, necesito hacer, cuida a mis hijos, liberta a mis hijos, haz esto, y bla, 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 pero no te callas. Entonces en tu tanta pedidera, en tu tanta habladera, el Espíritu Santo no habló. No lo dejaste hablar. Hablamos de las dimensiones del Espíritu y de los portales de la noche y de la madrugada, horas portales, 6 de la tarde, 9 de la noche, 12 de la noche, 3 de la mañana y 6 de la mañana, ¿cierto? Horarios portales. ¿Qué pasan en estos horarios portales? Cuando tú tienes conocimiento del mundo espiritual, esto es no solo para los creyentes, sino también para los no creyentes que trabajan para el reino de las tinieblas. ¿Qué van a hacer? Tienen que aprovechar las horas portales para entrar. Como que se abre un portal, como que hay una puerta aquí invisible que se abre a determinada hora. Tengo que acceder a esa puerta. Por eso después de las 6 de la tarde, la opresión de las tinieblas en la tierra es más fuerte, pero también la manifestación angelical y la presencia de Dios también lo es. Y entra la sensibilidad del espíritu. No sé si lo has notado, pero de noche te enamoras más fácil. Wow. De noche hablas más bonito. De noche escuchas la voz del otro más bonito. De noche puedes meditar. Meditas en tus hechos, en tus acciones, en tus propias palabras y en las palabras de otro, en las acciones de otro. Es más, en consejería matrimonial, ¿qué le recomendamos a los matrimonios? No se vayan a dormir enojados. ¿Y por qué aconsejamos esto? Porque vienen miles de pensamientos. Cuando estás enojado y es de noche, vienen miles de pensamientos contrarios y cosas que ni siquiera has imaginado se programan en la noche. Espíritu Santo. ¿Ya? Pero si tomamos esos horarios de la noche y los invertimos en escuchar la voz de Dios, en callar esta voz mía que no se quiere callar, que habla 25,000 palabras al día y si no las sacó con el esposo porque no la escuchó en todo el día, las va a sacar con Dios poniéndole quejas y quejándose y buscando lo que no puede solucionar con sus manos, solucionarlo, pero no te das el tiempo para escuchar a Dios, es difícil. Por eso hablo de oración, hablo de hablar en lenguas y hablo de un silencio. ¿A qué viene eso, pastora? Cuando yo quería hablar con Dios, yo decía, Señor, yo quisiera escucharte. Yo he escuchado la voz del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo es muy suave, es como la voz de una mujer, es muy delicada. La voz de Dios, del Padre, es una voz como un trueno y la he escuchado cuando me tiene que llamar la atención, de estremecerme, de quedarme con el corazón que se me sale y es diciendo, pasa esto o va a pasar esto. Y he visto llamados de atención de parte de Dios a mi vida, diciéndome, va a pasar esto
y me da el día, la fecha y todo, y yo digo, me levanto, eso me pasó en un ayuno, y me levanté así como que en la casa de mi mamá estaba en esos días de visita, y yo dije, no, o sea, pero no, eso no va a pasar, no sé por qué Dios me habló así, le dije a mi mamá, no sé por qué Dios me habló de esa manera, eso no va a pasar, esto no sé qué. El día, en esa fecha, en ese mismo año, en esa fecha, en ese mismo día, pasó lo que Dios me dijo esos 3 meses anteriores. Wow. Entonces Dios nos habla, Dios nos habla. Existen 3 maneras, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. La manifestación de Jesús yo la he visto. ¿Y sabes cuándo es que yo he visto más la manifestación de Jesús dentro de mí? ¿Cuándo? Cuando hago bautizos en la iglesia. Cuando las personas reciben su bautizo en la iglesia, es la manifestación del mismo Jesucristo sobre estos bautizos y sobre estas personas. Pero el Espíritu Santo no es solo cuando se bautizan las personas, no es solo cuando Dios se va a llamar la atención. El Espíritu Santo está ahí las 24 horas dentro de ti, sobre tu cabeza. Ahí está. Es la presencia que más debes cuidar. Sí. Entonces, ¿qué pasa? En estas horas portales, ¿por qué a esa hora es que está esa manifestación o puedo entrar o acceder a ese portal? Bueno, porque es una dimensión de sensibilidad, es una hora de sensibilidad mucho más fuerte que cualquier hora del día. En el día hay mucho ruido, la gente, todo el mundo está despierto, corriendo, alerta, y hay un cambio también angelical de guardia, tanto celestial como de las tinieblas, ¿ya? Los espíritus que operan de noche no son los mismos que operan de día. Wow. Y lo mismo pasa en el orden angelical. Los ángeles de la noche no son los mismos del día. Nótese que vemos un ejemplo en Jacob, cuando se enfrenta con el ángel le dice, suéltame, o sea, llegó mi hora de irme, o sea, no puede estar rayar el alba, pues, y yo estar acá, ¿cierto? No puede, no puedo estar, no es mi hora. Hay un cambio de horario angelical y hay un cambio de horario en el reino de las tinieblas también. Entonces, ¿qué pasa? El Señor, mis encuentros con el Espíritu Santo y experiencias espirituales en las que Él me permitió estar y compartir eran a las 2:45, pero no era que yo empezaba a orar a las 2:45 de la mañana. Yo no podía dormir. Yo me iba a acostar a dormir y oraba. Decía, voy a orar. Pero cuando empezaba a orar, empezaba ya después el tiempo de la oración, después a hablar en lenguas y después en el silencio total, porque Él se manifestaba en el silencio. Pero yo te voy a contar que al principio de estas experiencias, yo lo buscaba y yo lo deseaba. O sea, el primer día excelente, el segundo día, la primera semana. Pero llegó un día donde no apareció, donde no estaba. Donde no había llegado. Donde Él no llegaba. Y las 2:45, y las 3, y las 4, y las 5. Y me puse a llorar y le dije, ¿pero dónde estás? A las 5:30 llegó. Y me dijo, aquí estoy. ¿Y por qué no has hablado? ¿Por qué me has dejado hoy? ¿Qué hice? ¿Hice algo que te dañé, te conquisté? Y me dijo, no, aquí estaba. Quería ver cuánto tú me deseabas, cuánto me ibas a esperar. Espíritu Santo. ¿Cuánto me anhelabas? O sea, era como un juego entre Él y yo. Era como probando mi corazón a ver si iba a desistir, pero yo no desistí. Así me den las 6 de la mañana, yo voy a estar aquí esperándote. Wow. Y sí, y llegó y compartimos los dos. ¿Qué es compartir con el Espíritu Santo? Es que te abrace, es que te diga, estoy aquí, el anhelo tuyo lo tengo, se cumple, lo realizo. No es el tiempo todavía para que se cumpla tu anhelo, porque a veces queremos ya. Tenemos que Dios nos entregue el Lamborghini y con 5 años de edad. Entonces está muy grande el Lamborghini para que lo manejes a 5 años. Lo mismo pasa con las bendiciones de Dios. Todo llega en su tiempo y en su momento. Nos está preparando para poderlas recibir. Nos está instruyendo, enseñando. Hoy en día veo que todo eso que he pasado, y alguien me escribía en una predicación, en un mensaje,
en YouTube alguien me escribía que mi aflicción era hoy en día el testimonio para sanar a muchas personas. Entonces tú dices, o sea, Dios es tan perfecto, Dauri, tan perfecto es Dios, que tus aflicciones, que ya están escritas y predeterminadas arriba en el cielo antes de que tú vengas, están predestinadas también para ser de bendición para otras vidas. Entonces es cuando yo le digo a la gente, o sea, no llores, glorifica en medio del desierto, glorifica en medio del proceso, porque ese proceso tuyo de hoy es el testimonio para mañana, es el ejemplo o la motivación para otras personas. Wow, pastora, realmente yo sé que hay muchas personas que están siendo impactadas por estas palabras. Y yo sé que el Espíritu de Dios, de una manera u otra, despierta hambre y sed para que nosotros podamos buscarle. Pero usted hablaba que en la oración de madrugada, cuando el Espíritu de Dios le visitaba, había un tiempo de oración, luego un tiempo de silencio y luego él llegaba. Un tiempo de oración, un tiempo de lenguas y un tiempo de silencio. Son 3. Ciertos, y luego él llegaba. Ahora bien, mi pregunta es, pastora, que yo sé que va a ayudar a muchas personas. ¿Cómo yo puedo callar la mente? ¿Cómo puedo quitar a un lado lo que yo deseo, los afanes que pudiera tener, o lo que yo entiendo que Él tiene que responderme, para yo hacer silencio en mi mente y escuchar al Espíritu Santo? ¿Cómo puedo hacer ese silencio que a tanta persona le cuesta hacerlo? Es vital y es fundamental el hablar en lenguas, porque es el hablar en lenguas. Cuando aprendes a hablar en el Espíritu, hablar en lenguas es hablar en el Espíritu. Pero hay un momento, yo te explicaba que hablas en lenguas y no entiendes lo que hablas al principio. Pero después de que empieza esta dimensión a moverse dentro de ti, vas a descubrir que vas a entender lo que hablas. Pueden salir unas lenguas que no entiendes, el lenguaje humano no lo vas a interpretar, pero por dentro tu espíritu sabe perfectamente que está hablando con el Espíritu de Dios. Ahí hay una conversación de espíritus. Hay una conexión, lo que te hablaba de la energía, hay una conexión de tu espíritu con el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegas a esa dimensión, tienes que pasar por eso para poder callar después el pensamiento. Pero cuando tú logras callar el pensamiento, ahí es donde te vas a quedar dormido inicialmente. Cuando tú empiezas a hacer este ejercicio, te duermes, entras en un estado de paz total, absoluta, y te quedas dormido. Al principio te vas a dormir, 1 semana, 2, te vas a dormir, pero después ahí ya vas a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo hago para callar esos pensamientos? Tienes que callarlos, ese es el ejercicio. Hablar en el Espíritu, hablar con el Espíritu Santo, tu espíritu conectado al Espíritu de Dios, y después vas a callar. A callar, no vas a pensar en nada, vas a callar, calla la mente, que es difícil callar la mente, porque tú callas la boca, pero tu mente sigue, sí, pero vas a hacer el ejercicio y lo vas a lograr. El Espíritu Santo mismo te va a ayudar. Dile, Espíritu Santo, ayúdame, necesito callar esta mente, que mi mente descanse, necesito el reposo tuyo, y entras en el reposo de Dios, callas la mente y vas a poder tener conversaciones con Dios. Wow, yo sé que estas son cosas, pastora, que las personas necesitan escuchar para poder aprender en la oración. Porque sé que a muchos le ha llamado la atención esto, porque siempre se les dice, tienen que orar, tienen que buscar al Espíritu, pero a veces no sabemos, ¿verdad?, cómo entrar específicamente en esos niveles de oración, utilizando esos métodos que nos pueden ayudar a mantenernos en el Espíritu. Ahora bien, pastora, ya yo callé la mente, esperé al Espíritu,
el Espíritu llegó, el Espíritu me habló. Ahora, la otra pregunta sería, ¿cómo puedo discernir cuando el Espíritu Santo me habla? Porque yo sé que no es lo mismo que Él le pueda hablar y usted no entenderlo, a decir que Él no le hable. Hay personas que pueden escuchar su voz, pero no le conocen. Al no conocerle, no saben que la voz que se le está revelando es la voz del Espíritu Santo. Samuel, dice que Samuel va donde Elí porque no conocía que Jehová le hablaba. Dice la Escritura, porque no le había sido revelada la voz de Dios. Ahora, ¿cómo yo, después de haber callado mi mente, voy a poder reconocer su voz? Usted habla de un jardín donde el Espíritu le llevaba y ahí podía conocer su persona. ¿Cómo yo puedo conocer la persona del Espíritu para que cuando Él llegue, yo sabe que es Él quien me está hablando? Bueno, para yo llegar a ese punto, yo empecé a tener una relación con el Espíritu Santo. Y como yo te decía, cuando tenemos una relación con alguien, interactuamos con esa persona. Cuando tú estás enamorado, tú todos los días le vas a escribir a esa persona que te enamora. Tú vas a querer conectar con la persona que te enamora. Vas a querer hablar de la persona. Te preguntan por algo, hablas de esa persona. Hueles un perfume, algo que te lleva a esa persona, está esa persona presente. Yo recuerdo que yo tenía una agenda donde todos los días escribía algo, pero en cada cosa que escribía hacía un corazón, hacía una flor, hacía un mensaje y era para él, era para el Espíritu Santo. A veces hacía mensajes para Jesús y colocaba te amo Jesús, pero después decía, bueno, voy a colocarle un te amo al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo separaba a Jesús del Espíritu Santo. No piensen que es que estoy separando a Jesús del Espíritu Santo, no, era en mis conversaciones escritas, porque no solamente son conversaciones que se hablan, sino también se escriben. Es más, se me quedó una agenda en una casa que hice una visita y esas personas me hicieron un anillo. Eran unas personas que trabajan con joyería y me llamaba un día el niño de la casa y me decía, pastora, es que dejaste la agenda y vimos 365 hojas con 365 mensajes para el Espíritu Santo. Nos dimos de cuenta de que es muy importante el Espíritu Santo. Entonces me regalaron un anillo donde me colocaron ahí un mensaje del Espíritu Santo en el anillo. Aquí lo tengo grabado dentro del anillo el mensaje y es te amo Espíritu Santo. Porque realmente la deducción de las 365 hojas, todas tenían el te amo Espíritu Santo. Entonces, esto no es una visita, esto es una relación, es trabajar en mi relación. Te digo, si te enamoras, le vas a dar a esa persona la importancia que tiene en tu vida. Yo no podría vivir sin el Espíritu Santo, no puedo llegar a orar por alguien, a ministrarle sanidad interior sin llorar. Yo lloro con absolutamente todas las personas que yo oro y ministro de sanidad interior, con todas lloro. ¿De dónde salen tantas lágrimas? O sea, todavía no sé de dónde salen tantas lágrimas, no sé de dónde, pero es poder conectar con el alma de la persona, porque no soy yo, es el Espíritu Santo el que está conectando y el que está sanando, el que está restaurando. Mis experiencias en el jardín, porque el Espíritu Santo en ese jardín de Él hay un río de gloria, el río de la gloria de Dios. Yo tuve una experiencia con una profeta llamada Rosalba Góngora de Franco en Colombia. Ella trabajaba en el ministerio de Gigi Ávila, era una de sus acompañantes de Gigi Ávila, un evangelista muy reconocido. Y recuerdo que en una ocasión yo estaba en un campamento donde ella fue. Ella ora en ese campamento por mí, yo recibo liberación a través de esta profeta. Ella ora por mí y me dice, hoy el cielo se abre para ti y vas a ver la gloria de Dios.
Hasta ese día yo pensaba que cuando tú dices a su nombre, gloria, yo pensaba que gloria o la gloria de Dios era como dar una alabanza a Dios, como decir gloria a Dios, te alabo Dios, gracias Dios, una alabanza de esta manera, ¿cierto? Cuando ella me dice esto, ella impone sus manos, está orando por mí, me dice esto, yo veo que el cielo se abre y veo un ángel que me está mirando con un balde, no sé cómo le dicen ustedes, cubeta, sí. Una cubeta, pero esta cubeta era con trozos de madera, como tablas de madera todas juntitas, así pegadas, y con una apariencia como muy antigua. Y veo que el ángel inclina, me sonríe y inclina ese balde y lo que me cae es un agua azul como el color del cielo. El agua era del color del cielo, literal, era como un azul celeste, bueno, muy bonito. Y después de que me cae eso, yo quedé con mucho aceite en el cuerpo, fue como si me hubieran bañado en aceite. Fue una experiencia súper rara. Wow. Ella, cuando yo termino de llorar y tengo la experiencia de ver ángeles, de diferentes tipos de ángeles en ese lugar, que tenía la idea de que los ángeles eran diferentes, pero ahí me di cuenta que los ángeles eran muy diferentes a lo que vemos en los dibujitos y en todo lado. En ese lugar se abrió el cielo para mí, o sea, y mis ojos se abrieron para ver en ese momento lo espiritual. Cuando yo vuelvo de esto que estoy viendo, la busco, voy a buscarla para que ella me explique qué fue lo que vi, o sea, qué fue lo que me pasó. Ella ya no está, ella ya se ha ido. Y cuando intento comunicarme con ella, ella iba para Japón, porque era una profeta internacional. Entonces yo dije, bueno, ¿yo cómo hago? Hablé con unos pastores, los del evento. Ellos me dijeron, bueno, vamos a tratar de invitarla a nuestra ciudad tal día, como unos 6 meses después. Cuando ella aceptó dar una campaña evangelística. Ella fue, yo voy y la busco y le digo, quiero que me digas qué me pasó, qué sucedió, qué fue lo que vi, qué fue lo que me pasó. Wow. Ella me dice, lo que te pasó fue la gloria de Dios. Es que la gloria de Dios no es una alabanza, la gloria de Dios es un río. Y yo, gloria. Ok. Hasta ese momento yo entendí solamente eso. Cuando empiezo a tener mi relación con el Espíritu Santo y tengo esos encuentros allí en ese jardín, porque siempre era en el mismo jardín, siempre eran en los mismos lugares, lo que hacíamos era que caminábamos, había incluso un puente y había un río, y el río que pasaba era el río de su gloria. Entonces yo le pregunto, ¿y qué es ese río? Me dice, es el río de la gloria de Dios. Pero ese jardín no era un jardín físico, sino una dimensión espiritual. Porque él me contaba que un pastor que yo conocía en la tierra iba también a ese jardín, él había ido a ese lugar, me dijo, él también ha venido acá y él conoce este lugar, él sabe a qué horas se entra acá a este lugar, o sea, también había sido llevado a ese mismo jardín, que te digo que en ese jardín las flores cantan, el agua canta, todo tiene vida en ese jardín, todo tiene vida, todo canta. El árbol de justicia no deja de crecer, el árbol de justicia siempre está creciendo, siempre está derecho, o sea, no se acaba, es infinito el árbol de justicia en ese lugar. Todos los árboles tienen un nombre, las flores tienen un nombre, sus colores no son de acá, son colores que tú no puedo describirlos porque no son de acá, no es un color azul, no es un color rosa, no sé cómo se llaman esos colores. Wow. Todo allá es diferente, pero allá también 5 minutos allá son 2 horas acá, entonces uno queda como perdido, ¿cierto? Bueno, Espíritu Santo. Esos son temas y son momentos que no se pueden explicar. Yo quisiera explicarlo, a mí me dicen como que explica tal cosa y yo digo, bueno, yo trato de explicarlo, pero no hay explicación, no hay explicación. Allá es así. Y cantan, y el agua canta, aleluya, el agua canta, santo, las flores cantan, aleluya, las flores cantan, santo, la atmósfera, la neblina que había en una cima que había, en la neblina canta y adora a Dios. O sea, todo allá adora a Dios. Wow.
En una de mis experiencias allá, yo me quise tirar al agua y él me dijo, no lo hagas. Y yo le dije, pero yo quiero pasar al otro lado, porque podía ver el otro lado, que era una cima que llevaba como a un lugar donde había mucha neblina, pero llevaba como a una cima muy hermosa allá al otro lado. Y yo quiero cruzar allá. Me dijo, no lo hagas porque no vas a poder pasar. ¿Pero por qué? Porque es el río de su gloria, pero es que yo quiero pasar nadando hasta allá, yo quiero. Y entonces me tiré al agua. Pero cuando me tiré al agua no pude pasar porque empecé a llorar y no pude. Me quedé llorando. La gloria era tan grande, era tan bonita, su presencia era tan maravillosa. O sea que no puedes, no resistes, no aguantas, no se puede. Wow. Sí, es maravilloso. O sea, Dios del cielo. Por eso te digo, o sea, si quieres tener encuentros con Dios, o sea, provócalos. La palabra de Dios dice que Salomón, cuando le fue entregado su reinado, ¿cierto? Que su papá le construyó el templo y cierto, Salomón fue el que construyó el templo. Pero David no pudo pues estar ahí, gozar de esto. Él necesitaba sabiduría. Dice que Jehová se presenta en un sueño, pero ¿tú sabes qué fue lo que provocó el sueño? ¿Qué provocó el sueño? ¿Qué provocó ese sueño y que se presentara Jehová? Dice que se hicieron miles de sacrificios. Wow. Salomón provocó que Jehová se moviera, Espíritu y se presentara Santo ante él. Eran miles de sacrificios. Cuando se ofrecieran poquitos sacrificios, pero cuando Dios miró ese montón de sacrificios, dijo, oiga, alguien está llamando mi atención allá abajo. Tengo que mirar quién está provocando eso. Tengo que mirar quién está llamando mi atención. Y se fue y le dijo, pídeme lo que quieras. Wow. Entonces la pregunta es hoy, ¿qué sacrificio estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para llamar la atención de Dios? Y que te diga, hey, ven, quiero mostrarte, quiero enseñarte. Porque cosas grandes y ocultas son las que tengo para ti. Dios del cielo. Pastora, usted hablaba de provocar al Espíritu para que Él pueda traer una visita, para que Él pueda tener una relación. Sabemos todo lo que hemos visto y hemos escuchado de lo que Dios hace en usted. En la sanidad interior, usted decía en el video pasado que es imposible en su humanidad el poder ministrar el alma sin el Espíritu Santo. Yes. O sea, para que hoy podamos ver lo que realmente es una sanidad interior, primero hubo un encuentro con el Espíritu que le permite ver lo que la persona tiene con tan solo poder mirarlo. Yo quiero saber, pastora, ¿cómo yo puedo conocer al Espíritu o provocar al Espíritu para la asignación en la cual yo tengo que andar? En el caso suyo, usted ha provocado una guía del Espíritu en la sanidad interior. ¿Cómo puedo yo tener ese encuentro con el Espíritu para que mi espíritu entonces pueda ver en los demás lo que realmente el Señor quiere hacer? No sé si puede entenderme, pero es la manera de ver cuál es el área que Dios quiere formar para que en otra persona luego se pueda materializar eso que el Espíritu de Dios quiere hacer. A ver, ¿cómo conoce al Espíritu en la sanidad interior? Sí, la palabra habla de libros que tú y yo tenemos en el cielo. Sí, el libro del destino. Sí, los pergaminos que fueron escritos de Dauri antes de que Dauri fuera asignado acá a la tierra. En uno de los ayunos que yo hice, el Señor a mí me lleva al cielo y me muestra las almas, el nacimiento de las almas, cómo nacen las almas y cómo son separadas para venir acá. El Señor separa las almas allá y cada una viene con una dimensión diferente. Tauri es uno y yo soy otro. Traes un llamado, yo tengo otro. Pero en el momento en que el alma va a salir de allá para acá,
se asigna allá un ejército celestial y se asigna en las tinieblas un ejército de tinieblas. Wow. Entonces, desde antes de que la persona nazca, cuando ya está aquí en el vientre, en el útero de la mamá, hay una batalla por esa alma en el mundo espiritual. Hay una batalla por la vida de ese bebé. Entonces, si el llamado de ese bebé, si esa marca, esa predestinación que trae es grande, es sanar, restaurar, Dios obrar y salvar a través de esa vida, ¿qué va a pasar? El enemigo va a hacer todo lo posible porque esa asignación no se cumpla. Ese es su trabajo. Pero también el trabajo de ejércitos celestiales de que esa asignación se cumpla. Hay gente que sabe que tienen llamado, que el llamado de Dios en ellos arde en su corazón. Pero ¿qué pasa con ellos? Ellos no han descubierto lo que tú estás diciendo, no saben para qué fueron llamados, para qué fueron predestinados, no han tenido un encuentro con su propio diseño, no saben para qué fueron diseñados. ¿Seré pastor? ¿Seré profeta? ¿Seré maestro? ¿Seré? Wow. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde yo voy y hablo en mi canal sobre ese tema, de que debo encontrarme con mi diseño y con mi llamado, debo reconocerlo. Hay ciertas características en cada uno de los ministerios. ¿Cuál es la característica que yo tengo? ¿En qué es el que el Señor me habla? Dios nos habla en sueños, Dios nos habla en la palabra, Dios nos habla en palabra profética, Dios nos habla a través de los niños, Dios nos habla a través de los ancianos, Dios nos está hablando siempre, todo el tiempo y por todo lado. El detalle es, ¿tengo la sensibilidad para escuchar la voz de Dios? ¿O mis sentidos están cerrados, dormidos y no puedo escuchar la voz de Dios? Por más de que Dios me quiera dar un mensaje, cuando tengo los ojos cerrados, cuando tengo mis oídos cerrados, cuando mis sentidos están adormecidos, no voy a poder escuchar ni ver nada. Espíritu Santo. Tengo que despertar espiritualmente. ¿Cómo traigo ese despertar espiritual? Eso no lo voy a traer llevando una vida mediocre, llevando una doble vida delante de Dios, no. Tengo que trabajar en la santidad, tengo que trabajar en la purificación. O sea, ¿cómo se despierta las dimensiones sobrenaturales del Espíritu Santo? Tengo que primero el Espíritu Santo quiere un templo. Él no quiere ser una visita, Él quiere es habitar. ¿Él dónde está? En los que habitan. ¿Los que habitan dónde? Bajo el abrigo de Él. ¿Cierto que sí? Ahí Él va a estar, donde habita. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? En el cuerpo. Dice que el templo es ¿qué? El cuerpo del Espíritu Santo. ¿Cierto que sí? Ese templo. Ese es el templo. El cuerpo viene siendo el templo del Espíritu Santo. O sea, debo cuidar este cuerpo. ¿Cuáles son las puertas del cuerpo? ¿Cuáles son las puertas del cuerpo? Los ojos, los oídos, la boca, ¿los qué? Los sentidos, ¿cierto? ¿A dónde van mis pies? Mis pies van detrás de la perversidad, mis pies van detrás del engaño, mis pies van a hacer lo incorrecto delante de Dios, a hurtar, a robar, a hacer cosas que a Dios no le agradan. ¿Para dónde van dirigidos mis pies? Wow. ¿Ya? Habla de una armadura que Dios da. Habla el apóstol nombra una armadura de Dios. Amén. ¿Y a qué se refiere esa armadura? Esa armadura también tiene que ver con los sentidos. ¿Y tiene que ver con qué? Directamente con el templo. ¿El templo de quién? Del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Qué están viendo mis ojos? Están leyendo la palabra, estoy viendo cosas que me edifican, estoy viendo contenido que me edifica. ¿Qué estoy mirando? O estoy mirando cosas que me contaminan, que me dañan. ¿Qué estoy hablando? Mi boca es otro portal. ¿Qué está hablando mi boca? ¿Qué decretos estoy haciendo? ¿Qué estoy creando con mi boca? Recuerde que su boca usted es creador, porque usted es hecho imagen y semejanza de Dios. Así que usted es creador. ¿Y qué es Dios? Un creador. Y que usted puede crear todo lo que usted habla, lo está creando. Todo. Cada palabra que sale de su boca es un decreto.
cada declaración, cada decreto que usted hace es un acta en el mundo espiritual. Está decretando, está todo el tiempo. Así que, ¿qué estoy decretando? ¿Qué estoy hablando? Tú te encuentras con la gente, ¿cómo estás? Ay, luchando. Ay, en la mala. Ay, trabajando. Lo que más odia los demonios de las personas es eso, que ellos no son creadores. Por eso el enemigo tiene que usar instrumentos para crear. Wow. Entonces cuando el hechicero, el brujo, el hechicero es el que hace decretos. Cuando el hechicero hace maldad o mal dirigido por demonios, pero tiene que usar a alguien de forma humana para poder hacer este tipo de decretos. Está declarando, decretando, y conforme tú decretas se cumple. Es más, la energía, nosotros los seres humanos solo somos un canal, movemos canales de energía, porque el mundo espiritual es más fuerte que el mundo natural. Es mucho más fuerte, es más real lo espiritual que lo natural. Realmente tú ganas una batalla en el mundo espiritual hoy y mañana solo estás celebrando la victoria, pero tú ves la batalla mañana. Pero cuando tú te mueves en estas dimensiones, ganas las batallas de mañana hoy. Wow. Hoy entras a las horas portales, que son las 3 de la tarde o las 3 de la mañana, y ahí es donde tú peleas tu batalla. Es ahí donde se cumple la palabra de la casa de Benjamín, lobo arrebatador, que te devoras la presa en la mañana y reparte sus despojos en la tarde. Entonces la iglesia está peleando la batalla, es el día que la tienen. No, la batalla se pelea es antes. Espíritu Santo. La victoria de mañana la tenemos hoy. El entendido. Debemos de pedirle al Señor eso. Acuérdese que tenemos el espíritu de sabiduría, de entendimiento. El entendido se va a mover antes de que su opresor venga. Cuando el opresor viene, ya es su presa. Es su presa. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si no, lo primero que tenemos que hacer es el templo. Mi cuerpo es el templo. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy tocando? ¿Para dónde están yendo mis pasos? Wow. ¿Qué estoy inhalando? ¿Qué estoy haciendo? Todos mis sentidos son portales. Son portales. ¿Qué estoy escuchando? Mira, por ejemplo, el tema de la música. No nos vayamos muy lejos. El tema de la música. ¿Qué usa Satanás para oprimir más la humanidad? La gente está cantando y está haciendo decretos. Está haciendo decretos. ¿Decretos de qué? ¿A qué es lo que lleva el enemigo a la humanidad? A que se salgan de la estructura o de las leyes de Dios. Hablan de sexo asequible, fácil, sin ningún tipo de orden espiritual. ¿Un desorden qué? Espiritual, que te lleva a qué? A consumir cosas que no debes consumir, a tener hábitos que no tiene. Hay una persona que no ha pensado en contaminarse, pero escuchó una canción y terminó yendo a hacer algo que no debía. Terminó con tristeza, canciones que traen depresión, que traen de tristeza, porque el tema del audio va directamente al reino de la imaginación. Y en el reino de la imaginación, ¿qué encontramos? 8 puertas. 8 puertas. 8 puertas, imaginación. Tiene 8 puertas. La imaginación creativa, la imaginación auditiva, la imaginación de las puertas del alma. Recuerda que el alma tiene muchas puertas, donde los fragmentos del alma son ¿qué? Capturados a través de cada una de ellas. Y mi alma puede ser capturada por una canción. Wow. Por una canción yo puedo quedar ahí, un fragmento de mi alma cautivo. Y cada vez que escucho esa canción lloro, y cada vez que escucho esa canción quiero terminar me da depresión, y la depresión me lleva a otro tema. ¿A qué lleva la depresión? A muchas personas, después de escuchar una canción, hacer algo que no quieren y terminar con su propia vida. ¿Qué abrió ahí la persona? Un portal. ¿A través de qué? De uno de sus sentidos. Wow.
Dios del cielo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ser entendidos, tenemos que conocer este templo. Este es el templo del Espíritu Santo, tengo que conocerlo y tengo que cuidarlo. Si ver esa imagen en el Facebook, esa persona que sale ahí sin ropa y me va a llevar a tener un mal pensamiento, tengo que eliminarla. Si ver ese programa en YouTube de mujeres desnudas y buscando no sé qué, yo miraba el otro día un programa y eran bromas, mujeres prácticamente desnudas y haciendo bromas, y yo me preguntaba, ¿en qué edifica eso a un hombre? ¿En qué está edificándose esa persona mirando mujeres prácticamente sin ropa, supuestamente haciendo una broma? ¿Qué es lo que quiere el enemigo con eso? Es que es así. Y mira, y el enemigo ataca más al hombre por ese lado que a la mujer. Tú no ves en los carteles hombres desnudos, ves mujeres desnudas, porque esa es la debilidad del hombre. Si hay un portal que el hombre tiene que cuidar, son sus ojos. Los ojos. Son sus ojos. A mí no me digas que tú eres santo cuando te la pasas mirando ese tipo de contenido. No me hables de santidad cuando no has santificado tus ojos. Y los ojos son un portal del alma directo. Lo que yo miro y me contamina mi pensamiento inmediatamente en mi imaginación. Mis 8 puertas ¿de qué? De la imaginación, que me llevan a que el pecado llegue acá, se quede acá y después sea manifiesto. Espíritu Santo. Mira, yo he atendido pastores, yo no sé cuántos casos de pastores, de evangelistas. Yo siempre lo recalco y lo resalto. Un evangelista que tuve la oportunidad de conocerlo con 15 novias al mismo tiempo y supuestamente orando con 15 mujeres. Pero cuando tú le veías ministrar decía, el Espíritu Santo dice que está siendo sano. El Espíritu Santo dice, pero ¿cuál Espíritu Santo? Oh, gloria a Dios. Hay personas que se quedaron con las promesas que Dios les hizo. Escúchame bien, porque Dios hace promesas y las cumple. La palabra de Dios no cae. La palabra de Dios permanece. Hay gente que dice ministrar con el Espíritu Santo, pero no está el Espíritu Santo ahí. Les pasó los de Saúl, se fue el Espíritu Santo y no se dieron de cuenta a qué horas perdieron el brillo, a qué horas perdieron el respaldo, a qué horas perdieron la gracia que el Espíritu Santo había depositado en ellos. ¿Por qué? Porque no cuidaron sus portales. El Espíritu Santo habita en los templos, pero ¿en cuáles templos? En los que se guardan y se santifican para Él. Wow. La pregunta es, ¿si estamos cuidando el templo del Espíritu Santo? ¿Si nos estamos guardando? Hay gente que va y se arrodilla 1 hora, el siervo, la sierva que ora 1 hora, pero las otras horas vive, hace, piensa y obra lejos del Espíritu Santo de Dios. Entonces esa no es una comunión con el Espíritu Santo. No me digas que tienes una relación con el Espíritu Santo, no, tienes una actitud o una disciplina repetitiva, mas tu corazón no está conectado con Dios en ese momento. No es el tiempo en el que estás conectado con Dios, no. Y lo veo y lo he visto de muchas maneras. Mira, yo le digo a la gente, o sea, abre tus ojos, mira los frutos de la gente. Hay gente que habla de Dios y lo vemos en las redes todo el tiempo. Gente que habla de Dios, pero cuando tú te sientas a compartir con esta persona, como lo hacemos tú y yo ahorita que se apague esta cámara, ahí te das de cuenta qué es lo que hay en el corazón de la persona. Wow. O sea, porque detrás de esta pantalla podemos decir muchas cosas. Como es, no, yo tengo a Dios, y gente que te recita la Biblia de Génesis, Apocalipsis, porque se la memorizaron de manera que repetitiva. Pero cuando tú te vas a compartir con la persona 5 minutos, te das de cuenta que lo que hay en su corazón, que es lo que abunda y habla su boca, está lejos de Dios. Wow. Lejos de Dios. Entonces decía mi esposo en una entrevista que le hice el otro día, son actores. Son actrices. Espíritu Santo. Sí, porque no tienen una relación con el Espíritu Santo. Realmente no, porque si Dios está dentro de ti, lo vas a manifestar todo el tiempo. No puede ser que yo tenga a Dios por dentro y pueda ser injusto contigo, pueda dañarte, pueda herirte, pueda hablar mal de ti, desprestigiarte cuando me has ayudado, cuando me has aportado, cuando me has favorecido. No es un fruto del Espíritu Santo, ¿o sí? Porque los frutos del Espíritu Santo son otros. Wow.
Pastora, yo creo que vamos a tener que hacer otro episodio para hablar de los portales espirituales y de cómo puede contaminar nuestra alma, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que tocamos. Esas cosas que a veces tienden a ser hasta normales, pero que para alguien que quiera conocer al Espíritu, tiene que desligarse de muchas de ellas. Y yo sé que vamos a tener que hacer otro episodio para eso. Ahora, ya para culminar con esta parte, yo quisiera que usted me diga cómo yo puedo ser sensible al Espíritu Santo. ¿Cómo puedo sensibilizarme a Él? Usted habló de conocerlo, habló de la oración de madrugada, pero hay una sensibilidad que es lo que hace que todo tenga sentido. Que si esa sensibilidad no está de por medio, solamente serán costumbres aprendidas. Pero si eres sensible a Él, ya no es lo que tú quieras hacer, sino estás expuesta o expuesto a lo que el Espíritu Santo quiera. Amén. Algo que me ayudó mucho a mí fue aprender a aplicar los salmos para mí. Cuando yo entendí que mi boca era un portal y que cada palabra el Señor me daba a mí en una experiencia, me mostraba que mi lengua era una espada. Y venían mis enemigos y yo no cogía la espada con mi mano, sino abría mi boca. Y cuando abría mi boca, mis enemigos caían y eran destruidos. Entonces entendía que era a través de mis decretos que los enemigos eran derribados. El Señor me enseñaba eso en las tomas territoriales. Cuando le decía, Señor, enséñame a tomarme un territorio. Yo era una pastora que era muy oprimida por los brujos en la zona. Y yo vivía en una zona donde eran demasiados brujos. O sea, es el normal del lugar. Yo le decía, Señor, entrégame a mis enemigos. O sea, no sé cómo cuando el Señor me mostraba, era que la lengua se convertía en una espada. Salía la espada y les quitaba la cabeza. Entonces me dijo como que haga decretos, empieza a obrar en decretos, porque de esa manera es que ellos te están atacando. El hechicero te ataca con decretos. El hechicero no necesita ir a tu casa. Ay, no, que el hechicero está en mi casa. No, eso es una mentira. El hechicero no va a tu casa. A tu casa va el satanista, va el brujo que ha aprendido a desdoblarse, los que andan ahí desdoblándose y buscando en la casa el uno del otro, pero un hechicero no va a tu casa. Un hechicero no necesita ir a tu casa. Como un profeta de Dios tampoco necesita moverse de su lugar para dar un decreto y que Dios se manifieste. La diferencia entre el hechicero y el profeta es que el profeta, su canal de alimentación, de alimento del profeta es el Espíritu Santo, es Dios, y el canal del hechicero es el príncipe de las tinieblas y los secuaces, las huestes opresoras. La diferencia de estas dos energías es muy grande, pero la forma del trabajo es muy similar, porque viene siendo que el que es hechicero tiene el don profético, solo que está trabajando para el reino de las tinieblas, y el profeta trabaja para Dios. Entonces tú y yo somos creadores a través de la palabra. Nuestros enemigos no es para que te enfrentes a discutir, a pelear, a ir a armar un problema, no, es simplemente orar, que el Espíritu Santo te dirija y te guíe para hacer el decreto que el mismo Espíritu Santo te va a poner en la boca, ¿sí? Por eso es tan importante cuidar la lengua. Este es un portal demasiado importante en el creyente. ¿Qué digo? ¿Qué estoy diciendo y qué estoy hablando? No puedo hablar palabras ociosas. Si lo que estoy diciendo no edifica, no sirve, simplemente me callo. No debo de participar. En la mucha palabrería abunda la insensatez, dice la palabra. Entonces dice, y el mismo Señor dijo que tú sí seas así y que tú no seas. No, o sea, no se quede y se enfoque en decir cosas que no le van a alimentar y que por el contrario pueden ser decretos que traigan maldición, ruina o atraso para tu vida. Entonces, quiero tener el Espíritu Santo. Quiero ser sensible al Espíritu Santo. Cuido los portales. Cierro toda puerta de estos sentidos al reino de las tinieblas, a lo que me contamina, a lo que me lleva a la iniquidad,
a la contaminación espiritual y física, porque la contaminación espiritual solo va a dar resultados en lo físico, que son pecados, y me va a llevar a la esclavitud del pecado. Cuando tienes al Espíritu Santo, no, porque el Espíritu Santo, ¿qué es? Libertad. El Espíritu Santo trae ¿qué? Libertad. ¿Cómo ser sensible a la voz del Espíritu Santo? Tengo que guardarme y vivir en santidad. Entrégale tus ojos, entrégale tus oídos, entrégale tus manos, tu boca, tu nariz, tus pies. Dile, Señor, aquí estoy. Límpiame. Si tú estás usando o has usado esas manos que Dios te ha dado preciosas y hermosas para dañarte a ti mismo o para dañar a otros, preséntalas, pide perdón y procura no caer en esos pecados. Pero ¿cómo puedo procurar o cómo puedo vencer o librar una lucha que tengo con la misma carne? Que este es un tema que viven mucho los solteros o las personas que están solas. Tengo que hacerlo y mantenerme a través del ayuno. El ayuno es el que me va a llevar a someter la carne, a bajar la carne mengua y el espíritu crece. ¿A través de qué? Del ayuno. Así que yo les recomiendo mucho, les recomiendo ayunar, porque a través del ayuno tú te vas a purificar, te vas a santificar y te elevas más espiritualmente para que te puedas conectar con el Espíritu Santo de Dios. Dios del cielo, yo sé que muchas personas serán bendecidas con este video. Vamos a tener que hacer otra parte hablando de los portales, porque es tan importante, ¿verdad?, el poder conocer los portales para poder cubrirnos en ellos. Y pastora, muchas gracias. En este video creo que se pueden contar las veces que hablé, porque quería que el Espíritu de Dios trayera claridad y sobre todo que despertara hambre y sed en esa audiencia que necesita conocer al Espíritu Santo. No quiero terminar sin que antes usted pueda dar su contacto e invitarle también a la Cumbre Mundial de Liberación, el cual el diseño de esta actividad estará apareciendo en pantalla. Amén, muchas gracias. Estoy en YouTube como Pastora Quiñones, ahí me consigues. Y mi número de contacto es +57 312 483 1821. Pastora, muchas gracias. Gracias a usted que se quedó hasta el final. Comparte este video con alguien que también quiera conocer al Espíritu, porque yo sé que con este contenido vas a poder identificar su voz, callar tu mente y poder andar en el Espíritu. Este es el final del video, más el inicio de una generación que se despierta anhelando lo sobrenatural. Dios te bendiga. Y algo que muchos han escuchado, pero pocos realmente conocen. No se trata solo de emociones, no se trata de escalofrío, mucho menos de sentir. Se trata de conocerlo. Él no es una fuerza, no es una energía. El Espíritu Santo es una persona. Camina contigo, habla contigo, te consuela, te enseña, te transforma. Y cuando decides conocerlo a Él, lo sobrenatural deja de ser teoría y se convierte en parte de tu diario vivir. En esta serie, La persona del Espíritu Santo, estaremos hablando de su voz, de su fuego, de sus dones, de su consolación, de su santificación, pero sobre todo de su presencia real. Vas a conocer la persona del Espíritu Santo. Se trata de conocer a la persona del Espíritu Santo. Prepárate, porque ya comenzamos. Esto es Anhelando lo Sobrenatural.